Señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente, señor presidente. Hay más presidentes que público casi porque y ya no contamos ministros, quiero decir, ya. Debo decirle dos cosas, señor presidente. Una, que me he leído el libro, señora presidenta, y otra, que hay más medios en esta presentación que el día que yo presenté mi libro de cocina, que es una cosa que me llama poderosamente la atención. Permítame que le diga que las técnicas de las memorias consisten en que nunca se empiece por el principio. Es decir, un buen libro de memorias no empieza diciendo nací en el barrio de Chamberí un 14 de julio, sino que empiece por algo atractivo. Con lo cual me permito preguntarle en primer lugar ¿qué hizo que usted pensara que lo más atractivo de su libro fue el momento en el que ese célebre cuaderno azul que casi está a punto de hundirse en el mar, y ahora volveré a eso, designaba quién era su sucesor o quién no lo era, pendiente de la ratificación del partido, en un momento determinado? Bueno, primero, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir en este acto. Muchas gracias al señor presidente del Gobierno, a los señores presidentes, señores ministros, a la señora alcaldesa, a todos vosotros. Muchísimas gracias. Y muchas gracias también a Editorial Planeta y a Carlos Herrera por estar aquí para esta conversación, ¿no? Bueno, el cuaderno azul era una cosa que existía. No era uno, sino que eran varios para distintos asuntos. Y se utilizaba. Y, por lo tanto, lo lógico era apuntar esas cosas en la herramienta de trabajo que uno tiene, ¿no? Es verdad que podía empezar el libro de otra manera, ¿no? No en el barrio de Chamberí, pero podía decir, nací el 25 de febrero de 1953 en el barrio de Salamanca. El famoso cuaderno azul estuvo a punto de perderse una vez que el avión del presidente del Gobierno perdía aceite a la altura de las Azores y llamó a Su Majestad el Rey para darle a entender que si algo ocurría en el cuaderno estaba escrito el nombre de quien usted pensaba que era el hombre más adecuado para continuar con la labor de la presidencia. ¿De verdad usted creía que su cuaderno era indestructible en el fondo del mar? Tenía una serie. Primero tenía la sincera esperanza de no estrellarnos, ¿no? Y por lo tanto que el cuaderno sobreviviera, ¿no? En segundo lugar, tenía la esperanza de que el combustible nos permitiese, a pesar de la pérdida de aceite, que era una realidad, el combustible nos permitiese llegar al aeropuerto, ¿no? La cuestión, por lo tanto, no era que eso se perdiese en el mar, es que no apareciese en la tierra. La cuestión era que no tener combustible y el avión se cayese al agua, sino que no pudiese bajar el tren de aterrizaje y el aterrizaje fuese directamente sin ruedas, por decirlo de esa manera, ¿no? Había una posibilidad que se encontrase razonable, ¿no? Y había otra posibilidad razonable de que los especialistas tirando para abajo de las ruedas pues consiguieran bajar el tren de aterrizaje, cosa que consiguieron, ¿no? Porque era gente muy habilidosa y muy buena. Pero los aviones eran muy viejos, eran unas carracas muy simpáticas, seguras hasta que dejaron de serlo, ¿no? Entonces se cambiaron. En ese cuaderno azul estaba escrito el nombre de Mariano Rajoy, con nombre y dos apellidos. Estaba escrito solo con un apellido. Y cuenta en el prólogo del libro, en la primera de las normas de unas memorias, que es captar la atención del lector, que usted había pensado en otra persona para ese cargo, pero que esa persona en ese momento no estaba por la labor. ¿Cree usted que después de ese relato, que es una de las partes más magras de sus memorias, más intensas, el hecho de que estén los dos en la primera fila con cara supuestamente sonriente, desvela que usted lo ha hecho bien? Primero, yo les agradezco mucho a los dos que estén aquí y respetando lo que es la memoria al tercero que no ha podido porque en fin, está un poquito lesionado,
pues también le agradezco mucho, en todo caso, su trabajo y su amistad, ¿no? Pero a los dos que están aquí presentes, al presidente del Gobierno y a Rodrigo Rato, pues les agradezco mucho su presencia y les agradezco mucho todo lo que hicieron durante tantos años y siguen haciendo por el bien de España. Pero lo único que yo tenía en la cabeza entonces era, como explico, ser fiel conmigo mismo, ser fiel con mi compromiso e intentar presentar la propuesta que considerase mejor pensando solamente en el interés general de España. No me llevaba a otra cosa. Yo pensaba que tomando esa decisión fortalecía institucionalmente el país. No me gustan los países que dependen excesivamente de la voluntad o de las decisiones de una persona durante un periodo prolongado de tiempo. Y siempre he creído que los países más importantes, más fuertes, más dinámicos, con más posibilidades, son aquellos países que tienen unas instituciones más sólidas. Y justamente los países entran en crisis cuando sus instituciones se debilitan. Asunto que siempre, nunca se nos debe olvidar, siempre debemos tener en la cabeza. En todo caso, mi criterio era el interés general de España y tenía la fortuna de tener un grupo de personas en las cuales podía pensar quién podía representar primero ese interés general de España. Lo que ocurre es que ocurrían varias cosas, ¿no? Y perdón por si esto es un poquito más complicado, ¿no? Ocurrían varias cosas. Primero, había mucha gente que no pensaba que yo iba a respetar mi palabra, ¿no? Por usted, por ejemplo, ¿no? Usted formaba parte de una gran mayoría. Lo segundo era que había personas que no querían que le respetara. Y lo tercero, había personas que no compartían el criterio, ¿no? Podían tener otras ideas, ¿no? Pero en todo caso, yo sí es verdad que pasada la primera legislatura, en el año 2000, pues yo dije, yo voy a hacer esto. Y entonces uno piensa, pues, cuál es la situación del país, cómo se puede enfocar, cuál es la situación del partido, cuál es la jerarquía histórica del partido, cuáles son las autoridades en el partido y qué posibilidades tiene, ¿no? Y sobre eso procura tomar las decisiones más acertadas. La segunda condición y la tercera y la cuarta es que unas memorias digan la verdad, se sea preciso, no exageren en la honestidad, tampoco hay que contar ningún secreto inconfesable, embellezcan los logros y, hombre, tengan un cierto aire de melancolía. Sin embargo, a usted, que le pegan muchas cosas, señor presidente, no le pega la melancolía. ¿O sí la tiene? ¿De qué? Del poder. No. Sinceramente no. Es decir, si yo hubiese podido quedarme y no me quedé. Por lo tanto, cualquier interpretación que se hacía o que alguno podía haber hecho, o todavía alguno hace, ¿no? Es decir, usted lo que quería es retirarse pero seguir mandando, ¿no? Pero si hubiese querido seguir mandando, pues me hubiese quedado. Y además, si hubiese dicho que me quedaba, pues yo creo que una mayoría de mi partido pues hubiese estado bastante de acuerdo. Pero es que no quería. Quería hacer lo que he explicado que era mejor para el país, ¿no? Y por lo tanto no tengo ninguna melancolía, ¿no? No tengo ninguna melancolía ni ningún deseo. Lo que tengo es muchas esperanzas y una gran gratitud. Yo agradezco mucho a mucha gente, ¿no? Agradezco mucho y a mucha gente aquí presente. Y el fondo de este libro es una historia compartida de mucha gente, si se quiere, de millones de personas que son capaces de construir una gran fuerza política, que son capaces de unir el centro-derecha, de hacer un partido político ganador, un partido político moderno y un partido político casi podemos decir que indestructible. Y eso es uno de los mayores legados que se puede dejar a este país y yo me siento razonablemente orgulloso de hecho. Dicho eso, yo debo mucho a mucha gente y lo digo, y soy una persona agradecida y agradezco a muchos que están aquí y a muchos que no están aquí lo mucho que me han ayudado para conseguir eso. Comenzó usted como inspector de Hacienda, que es algo que imprime carácter. Y, pues no se crea usted, imprime carácter a algunos, a otros no les imprime carácter. Yo he tenido uno durante 2 meses que... pero curiosamente... Yo estoy a punto de solidarizarme con usted, por lo tanto, cuando hable de estas cosas, mire para allá, no mire para acá. Su primer puesto de trabajo fue Logroño de inspector de Hacienda. No se presentó a registrador porque la plaza de
Santa Pola ya estaba pedida, bueno, reservada, que es más agradable. En Logroño usted fue un hombre muy feliz, cuentan sus memorias, pero después, cuando le tocó decidirse a la política y buscar acomodo y lugar en aquellos lugares en los que el partido le encargó trabajo, que fueron Ávila y Soria, usted se encontró con el habitual cariño de los comités regionales del partido. En Logroño, que afortunadamente nosotros, yo puedo hablar con razonable orgullo y satisfacción de mi mujer, Ana, de mis hijos, porque seguimos en una familia, pues, afortunadamente bien unida desde hace muchos años, ¿no? Pero aquellos años eran nuestros comienzos, ¿no? Era el primer trabajo de Ana, que era técnico de administración y es técnico de administración civil del Estado. Fue destinada al entonces Gobierno Civil de Logroño como vicesecretaria general y yo fui destinado a la Delegación de Hacienda de Logroño. Estábamos recién casados, allí nació nuestro primer hijo, José María, que está aquí presente. Allí pues todo eran comodidades, ¿no? Era el comienzo de la vida, el comienzo del matrimonio, el primer hijo, cruzabas la calle y no tenías problemas de atascos, no tenías problemas de nada, todo era sencillo y todo era una vida muy feliz, ¿no? En medio de un ambiente, pues el ambiente de Logroño, entonces bastante diferente del de ahora, ¿no? Pero un ambiente muy bueno, con gente muy buena, muy abierta, muy sana y lo pasamos muy bien, ¿no? Otra cosa distinta es la política. Allí empecé en la política, pero otra cosa distinta lo voy a sonar. Mire, en todos los grupos políticos, cuando viene alguien de fuera a intentar ocupar una plaza en algún sitio, le reciben con un entusiasmo indescriptible. Sí, sí. Normalmente le reciben con un cariño extraordinario, como sabe todo el mundo que ha puesto algún esfuerzo y que ha tenido que dedicarse o ha prestado atención a las listas electorales, ¿no? Que es uno de los ejercicios domésticos, internos en la vida de los partidos más desagradables que uno puede vivir. ¿Cuándo decide usted que hay que reformar el centro-derecha español? Bueno, digamos que en el análisis que yo hacía una vez llegamos jóvenes al Congreso de los Diputados, pues, entre otros Rodrigo y otros que estamos aquí, Mariano en aquel entonces pues no era todavía diputado porque estaba todavía en Galicia. Pero cuando llegamos aquí, nosotros éramos un grupo de 106 diputados y nos encontramos con una muralla de 202 diputados, ¿no? Y aquello es evidente que empezabas a transformar aquello o la cosa no podía funcionar bien, ¿no? Ese momento fue un momento muy claro, ¿no? En el sentido de decir, España tiene que tener una alternativa política y esa alternativa política hay que construirla, hay que hacerla. Lo que teníamos era una sólida base para la alternativa política, pero los hechos demostraron que no era suficiente. Es decir, sin el trabajo de una persona a la que yo estoy especialmente agradecido y al que siempre le deberé y le recordaré, que es Manuel Fraga, porque fue él quien me propuso como su sucesor, sin ese trabajo de Manuel Fraga, ese trabajo creó la base de lo que luego permitió construir el Partido Popular. Y eso es lo importante. Eso luego lo intenté desarrollar de una manera muy clara en Castilla y León, cuando fui presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, que fueron también unos años muy felices, que desafortunadamente duraron poco porque me trajeron para acá. Pero la cuestión era cuando decían no hay alternativa política, no se puede construir, España es un país de centro-izquierda, no podréis hacer alternativa, y el esfuerzo de muchos lo hizo, ¿no? Y hay que decir que ese partido, el Partido Popular y el centro-derecha español, que de los últimos 30 años, hace 30 años llegó el socialismo al gobierno, en los últimos 30 años en España, 21 años ha gobernado el Partido Socialista, solo 9 años el Partido Popular, en 2 periodos. Pero los servicios que ha prestado a España ese partido en la oposición y en el gobierno han sido tan relevantes que, como digo, a mí me hace sentir muy orgulloso. Y estoy seguro que el Partido Popular dará motivos para sentirnos orgullosos de eso. Pero era indispensable construir la alternativa, ¿no? Y una alternativa ganadora. No era fácil, había mucha gente, había mucho en contra a veces. Me llama la atención que en sus memorias prácticamente no habla usted mal de nadie, lo cual es una cosa muy defrauda mucho porque no habla mal ni de Bestringe, quiero decir, ni de Felipe González.
que es un gran ausente en sus memorias, por cierto. Bueno, yo creo que está puesto en su justo punto, ¿no? Son ciertamente unas memorias más, o tengo la impresión, más racionales que pasionales. Desmiéntamelo si cree que tiene que desmentírmelo o confírmemelo si cree que tiene que confirmarlo. Yo soy una persona con sentimientos, se lo aseguro, ¿no? ¿Sí? O totalmente, créame, pero una cosa es que las cosas tienen que tener un relato, las cosas tienen que tener su historia, las cosas tienen que tener un porqué y una explicación, ¿no? No me gusta que en la política se agiten los sentimientos fácilmente, ¿no? Como por ejemplo ahora ocurre, ¿no? Desgraciadamente, por parte de algunos. Y no me gusta que falte la razón en las cosas que afecten a los ciudadanos, ¿no? A mí eso me parece lo más importante. Y hay que saber que se cuenta una historia. Contar chismes es muy fácil, hacer chismografía es muy fácil, relatar anécdotas es muy, muy sencillo. Dar a una parte de una vida un sentido y que ese sentido se exprese en una obra política puesta al servicio de los ciudadanos de tu país, pues a lo mejor es más complicado, pero esa tarea racional yo creo que es la más importante. No dudando que usted tiene sentimientos y que es un hombre que vibra, sí, algunos podrán creer que es un androide, pero no lo es. Yo tampoco lo soy. De hecho, venimos de hacer abdominales juntos durante toda la tarde para presentar este libro, hasta el número de 9.000 aproximadamente. Pero sí me da la sensación de que estas memorias voluntariamente las ha pasado usted por la nevera. Es decir, no ha querido irritar a nadie a los que seguramente podría haber irritado, y ahora le pongo algunos ejemplos. Cuando usted gana las elecciones en 1996, amarga victoria, dulce derrota, bla, 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 usted tiene que negociar con el amplio espectro del nacionalismo español, y una parte de ese nacionalismo es el pacto del Majestic con el señor Pujol. Yo esperaba que usted citase la piorrea de Arzallus o el mal aliento de Pujol o el cabreo continuo y permanente de los miembros de cada uno de esos equipos negociadores. Sin embargo, lo solventa diciendo que colaboraron en la gobernabilidad del Estado. ¿Ahí le puede la generosidad o no ha querido usted hacer sangre? Yo creo que por encima de, como decía, las anécdotas, aquellos acuerdos fueron unos acuerdos positivos. Y la gente lo valoró positivamente. Sí, la gente lo valoró positivamente y los dieron buenos resultados, eran unos acuerdos razonables, públicos, no había nada que se negociase que no fuese público. En la negociación participaron Rodrigo Rato, llevó la negociación, Mariano Rajoy también participó en partes de esa negociación. Y era totalmente público, totalmente transparente, no teníamos nada que ocultar, eran unos pactos razonables en función de la situación política. Y la verdad es que a los 4 años de gobierno la gente valoró lo que se había hecho y nos dio la mayoría, ¿no? Por lo tanto, muy mal no lo haríamos. Pero ni los pactos eran razonables. Me interesa mucho más eso que otro tipo de valoraciones, ¿no? La política consiste fundamentalmente no en intentar, digamos, ser perfecto, sino que las cosas sean mejores, ¿no? El buen político liberal, que es lo que yo he intentado ser en mi vida, por decirlo de esa manera, aunque no sea una expresión muy de moda, pero el patriota razonable, que es otra cosa que yo he intentado ser en mi vida, o el buen español, consiste en intentar que tu país mejore, que tu país sea mejor. No vas a resolver todas las cosas y tienes que lidiar a veces con cosas que son profundamente duras o desagradables, ¿no? Pero en este caso tienes a veces que hacer negociaciones políticas y si te puedes acompañar de un equipo de gente muy competente y buenos negociadores, pues tanto mejor. Una de las cosas que más me puedes enorgullecer a mí es que a la hora de elegir mis colaboradores, donde me puedo haber equivocado, por supuesto, me habré equivocado en algunas ocasiones, he procurado siempre contar con los mejores. No con los que más me convenía, no, con los mejores. Y tengo la impresión de haber contribuido de alguna manera a crear una serie de equipos en España en distintos niveles de una relevancia muy grande y que resisten la competición y la comparación, quiero decir, con cualquier otro, ¿no? Y eso es muy bueno.
Señor presidente, materia delicada en su libro. Al poco de llegar a la presidencia del Gobierno, al tiempo de llegar a la presidencia del Gobierno, la banda terrorista ETA le sorprende con una tregua unilateral que usted y su ministro del Interior, creo que a usted le sorprende en el Perú, esa tregua, califican de tregua trampa. ¿Estaban ustedes avisados, tenían ustedes conciencia de que en algún momento podrían utilizar un subterfugio, un movimiento, un algo como eso? Vamos a ver, nosotros en el año 1996 llegamos a un acuerdo con el Partido Nacionalista Vasco y no teníamos necesidad de ello. Así como en aquel momento Convergencia y Unió, que no era un partido soberanista, entonces no lo era, sí teníamos necesidad de ese pacto, con el PNV no teníamos necesidad de ese pacto. Simplemente nosotros vimos la oportunidad histórica de decir, aquí ha habido un proceso de desencuentro histórico que data de hace muchos años, de décadas, entre lo que es el centro derecha español nacional y los nacionalismos. Vamos a intentar superar eso. Y eso fue una parte de nuestra decisión de pactar con el Partido Nacionalista Vasco. Segundo, en un momento determinado, pues nosotros desde el primer momento dejamos clara cuál iba a ser nuestra política antiterrorista. Y lo dejamos clara en medio de algún escepticismo, porque en medio también de decisiones muy positivas, y aquí, por ejemplo, estoy viendo a un antiguo ministro de Justicia de un gobierno que no era mío, que era un gobierno socialista, Enrique Mújica. Enrique Mújica tomó la decisión de la dispersión de presos, y esa decisión fue una excelente decisión, una gran decisión, y además tomada con un gran coraje. Pero el consenso general, entonces, cuando nosotros llegamos al gobierno, es que, por ejemplo, era muy difícil que ETA fuese derrotada. O había que tener permanentemente contactos por debajo de la mesa, o que era mejor tener siempre a lo que se llamaba el brazo político de ETA legalizado, y que era un problema si se practicaban otras políticas, que no se podía mantener esa política tan firme como nosotros queríamos mantener. Y nosotros nos negamos a todo eso. Tengo que decir que en ese momento y durante todos esos años, hay un grupo de personas que es clave, a las cuales también yo les reconozco aquí y lo quiero reconocer. Aquí solamente en este libro trato una parte, un poco del terrorismo, ¿no? Pero que son las gentes del Partido Popular en el País Vasco. Sí, los gobiernos que yo presidí, era muy difícil que hubiesen mantenido las políticas que mantenían si la gente del Partido Popular en el País Vasco no hubiese aguantado y no hubiese pagado ellos y otros el precio tan elevado en términos incluso de vidas que se pagaron. Pero, perdóneme, esos compromisos, esa política, el PNV la rompe con un acuerdo que es el Acuerdo de Estella, que es una manifestación extraordinariamente grave de deslealtad, ¿no? Y ese Acuerdo de Estella, una de las partes del Acuerdo de Estella es la tregua de ETA. Nosotros creíamos en eso, nosotros no creíamos en eso. Pero en España se generó un movimiento de esperanza grande, porque esas cosas generan siempre grandes movimientos de esperanza. Y nosotros no queríamos que nadie nos pudiese decir, oiga, ustedes han frustrado la esperanza desde el primer momento. No, yo no creo en eso, pero voy a procurar enterarme si las cosas van en serio o no van en serio. Y nos enteramos, y no iban en serio. Y continuamos con nuestra política, pero la continuidad de esa política ya forma parte del segundo volumen. Pero explica usted en el libro algunas maniobras de acercamientos de presos que luego han criticado mucho al gobierno que le sucedió en el 2004. No, es que una cosa es acercar presos como consecuencia de unos pactos políticos con una organización terrorista, y otra cosa distinta es que no exista ningún tipo de pactos, sino en virtud de lo que yo he dicho, pensar que eso puede en un determinado momento pues, ser visto por la opinión pública o facilitar las cosas, ¿no? En ningún caso se ponía en cuestión ni la política de dispersión, ni en ningún caso se había una política ni de agrupamiento ni de acercamiento a otro tipo de cárceles en el País Vasco. ETA estuvo a punto de matarle a usted en un atentado del que cuentan las crónicas
que lo más que hizo usted cuando bajó del coche fue atusarse el flequillo y preguntar por si los suyos estaban bien, y su esposa estaba informada, a la que le dijo que envejecerían juntos, cosa que yo les deseo absolutamente. ¿Usted cree que hubo en aquel momento falta de vigilancia, de observancia por parte de las autoridades del Estado en torno a la persona del líder de la oposición y demás? Yo dije entonces que aquello eran gajes del oficio, y lo vuelvo a decir ahora. Nunca pedí cuentas a nadie y no se la voy a pedir a estas alturas de mi vida, ¿no? ETA intentó matarme 4 veces, ¿no? Esa fue la vez que estuvo más cerca. Y pues afortunadamente, con mi condición de superviviente, pues me dio todavía más fuerza para enfrentarme a lo que es el terror en España, para estar más cerca de las víctimas, para saber qué es lo que sentían, cuál era su dolor, pero yo no voy a pedir cuentas a eso por nadie. Habrá gente que puede decir, ¿cómo no pediste cuentas? Y hubo unos tipos que durante días o semanas y meses estuvieron siguiendo, tendieron cables por las calles, 200 metros de cable. Pues muy bien, yo no pido cuentas, gajes del oficio. Y bueno, y algo de fortuna. 3 cuestiones breves para finalizar. Una, cuando llegamos al euro, usted se encontró las cuentas de un país en situación delicada, vamos a llamarlo así, y emprendieron una labor de Liberator como tal, como Terminator, que puso en circulación la posibilidad de que España cumpliera los acuerdos de Maastricht, que no se cumplía ningún criterio prácticamente. El euro, todavía no hemos entendido que en lugar de un punto de llegada es un punto de partida y estamos pagando ahora las consecuencias. Desde luego hubo algunos que no lo entendieron y han organizado un lío en el país monumental. Pero el euro era un punto de partida, no era un punto de llegada. El euro primero era una oportunidad política histórica para España. Nosotros habíamos llegado tarde a muchos acontecimientos en la vida política internacional. El euro era la más importante que había ocurrido en Europa, probablemente desde los mismos tratados fundacionales de la Unión Europea, y en consecuencia llegar al euro era un éxito político muy importante para España. Pero segundo, eso suponía que la llegada del euro era que España apostaba por la cultura de la estabilidad económica. España nunca había sido un país reconocido por su estabilidad económica. Había sido un país de profundas inestabilidades económicas, grandes picos, enormes crisis, pero el euro cambiaría completamente nuestra cultura. Siempre que no olvidásemos 2 cosas esenciales que yo no me canso de repetir por todo el mundo, ¿no? Que el euro son básicamente 2 reglas. Una es mantener la disciplina y la estabilidad, y la segunda es tener un país muy flexible. Si pierdes la primera, tienes un lío. Si pierdes las 2, tienes una catástrofe. Y entonces en España se olvidaron algunos de que había que mantener las 2 y se organizaron una grandísima catástrofe, con enorme daño para el país. Alguien podrá decir, bueno, mire, en el año 1996, si la memoria no me falla, nosotros heredamos un déficit del 7%, heredamos una deuda del 70%, heredamos un 24% de desempleo, no cumplíamos ninguna de las condiciones para entrar. España había renunciado a ser parte de la primera fase del euro y nosotros cambiamos todo eso y el país hizo un esfuerzo extraordinario y demostró su capacidad, ¿no? Ahora se hereda una situación pues que en los números es muy parecida, pero se hereda una situación en unas circunstancias económicas, en unas circunstancias distintas, en una situación económica algo distinto, ¿no? Lo cual no quiere decir que no se pueda superar, que estoy convencido que se superará, ¿no? Pero aquello se perdió. Durante muchos años los crecimientos desmesurados presupuestarios, el endeudamiento desmesurado, los déficits desmesurados, los gastos sin control, el pensar que las cosas no tienen consecuencias, el pensar que la prosperidad está garantizada eternamente, el pensar que todo se va a poder pagar sin necesidad que todo tiene que ser gratis, que todas esas cosas fueron demoledoras, ¿no? Y las pagan ahora mismo, las paga la sociedad española, las pagan los españoles en un precio altísimo, injusto, y del cual tenemos que salir. Y yo le deseo al Gobierno y a todos los que le puedan ayudar al Gobierno, pues que el mayor de los éxitos en esta tarea, ¿no?
segunda de la tercera. A tenor de las elecciones y los resultados de las elecciones en Cataluña, ¿cree usted que se enquista un problema, se alarga en el plazo un problema o se soluciona un problema? Yo sigo pensando, porque suelo pensar bastante las cosas que digo, y hace poco yo decía en el acto de la entrega del premio FAES a la Libertad a un gran escritor, a Mario Vargas Llosa, le decía que, uno, España no se va a romper, y no se va a romper. Dos, que en el supuesto que alguien intentase romper España, antes, si venía ese intento desde Cataluña, antes se rompería Cataluña, y que aquello que nos estaban vendiendo en este caso, hay una visión de una Cataluña monolítica, única, que no admite contestación. Eso no es verdad. Segundo lugar, hay un soberanismo monolítico, único, tampoco es verdad. Tercer lugar, la fragmentación política en Cataluña como consecuencia de estas elecciones es la mayor que existe en cualquier comunidad autónoma de España. En ningún parlamento autonómico español existe el número de partidos que va a haber en el Parlamento Autónomo catalán. Y lo que sigo diciendo es que el futuro de los españoles lo decidiremos todos los españoles. Lo que sí también quiero decir es que estas elecciones deben ser, y todo el mundo tiene que extraer lecturas de estas elecciones. Y a mí no me gusta en líneas generales, entre otras cosas porque no estoy en eso, no me gustan los análisis triunfalistas, ¿no? Evidentemente hay gente que se ha llevado un fracaso muy grande en estas elecciones, ¿no? Pero todo el mundo tiene que sacar lecciones. Y uno de los que tienen que sacar lecciones, llamémosle, es el nacionalismo, ¿no? Conviene recordar que la crisis que se está viviendo no es la primera vez que se vive en España durante este siglo, durante los últimos 80 años, ¿no? Ya vivimos otro en el año 1934. Vivimos una ahora. Yo quiero decir, los nacionalistas en líneas generales son malos gobernantes. Y cuando intentan gobernar los territorios que dicen que son suyos, como si fuera estrictamente su propiedad, normalmente organizan grandes líos y generan grandes problemas. Perdona, así sucedió ya hace pocos años, hace algunos años, le pasó lo mismo al PNV. El órdago de la tregua de ETA, el órdago del plan de Estella, del Pacto de Estella, el órdago del plan Ibarretxe, era prácticamente lo mismo que ahora. Ahora es otro órdago, y esos órdagos en ningún caso se admiten. Y ese futuro depende. Pero España continúa, España va a continuar, y lo que hace falta son políticas muy activas, muy de fondo, y estoy seguro que se interpretarán muy bien las cosas. Me ha dado usted un titular, lo sabe, ¿no? Pues si he conseguido uno, ya nos podemos... Y la última. Podemos haber echado la tarde para bien, ¿no? Desarrolle usted su capacidad infinitamente crítica y dígame qué tal lo está haciendo el gobierno de Mariano Rajoy. Yo siempre le he dicho ahí, medio en serio, medio en broma, pero mucho más en serio que en broma, que excepto su mujer, probablemente, la persona que más deseaba el éxito de Mariano Rajoy en España era yo. Y que de todas las personas que había circulando por España, el único que yo no le iba a pedir nada era yo. Por lo tanto, a eso me remito. Es decir, el éxito de él será el éxito de España. Yo lo espero, yo lo deseo, también será nuestro éxito. Y, por cierto, solucionando esos problemas, si los podemos solucionar, también será el éxito de la alcaldesa de Madrid y de los presidentes de las comunidades autónomas y de los empresarios aquí presentes y de todos nosotros y de Rodrigo Rato y de don Carlos Herrera y mío personal también. ¿Es cierto que ahora se van el señor Rajoy, el señor Rato y usted a un karaoke, a la carretera de La Coruña, a cantar canciones de Luis Miguel? Es posible que con Rodrigo Rato haya cantado alguna vez, no lo sé. Con Mariano Rajoy seguro que no. Señor presidente. Seguro que no. Otras cosas hemos hecho, pero esa no. Señor presidente, muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Han sido muy amables.